Hola amigos, ya están por ahí. Estamos a punto de empezar. Estoy esperando que venga David. Hola papi. Hola hija, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Yo soy Jorge. Yo soy Elizabeth. Y esto es Cocina Cristiana. Ya está. Vamos entonces, empecemos. Pero papi, hoy tengo que salir. Te dije que el 1 de enero tenía un compromiso. Oh, lo había olvidado, ¿verdad? ¿Y qué voy? Lo siento, me tengo que ir. Te dejo. Ya. Te amo, que te quede rico. Ya, Chao. gracias. Gracias. A mí me gusta cocinar acompañado. ¿Y ahora quién me va a ayudar? Yo he venido a rescatarte. La conocen, ella es mi amada esposa. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Lisette. Dice, yo la conozco un poco. ¿Cuántos? 22 años de casados. 22. Más 5 de pololeo. No deja de ser una buena cantidad. Bien, muy bien. Oye, Jorge, ¿y qué vamos a cocinar hoy día? ¿En qué te ayudo? Hoy día tenemos un plato bien especial. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, uno de los platos que nos van a servir en una mesa bien larga, donde va a estar lleno de santos y personas amadas por Dios, va a haber lengua de becerro. ¿De becerro? ¿No es lengua de vaca? Bueno, la lengua de becerro es lengua de vaca, solo que de un animal más joven. Hasta 2 años se considera que es un becerro. Perfecto. muy Además bien. que así suena más bíblico, ¿no le sonó algo bíblico? ¿Te sonó algo bíblico? A mí definitivamente al decir becerro me sonó algo bíblico. Como los becerros de oro que hicieron el pueblo de Israel cuando Moisés fue a buscar los 10 mandamientos. Exactamente. El tema de la idolatría ahí está muy ligada a esto de los becerros. Por la imagen que representa ese animal. Para ellos, el becerro representaba como fortaleza, como prosperidad. Tener animales era sinónimo de riqueza. Lo que hoy día sería pasearse con un Ferrari por ahí en la ciudad. En ese tiempo era tener ganado, tener becerros. Perfecto. Un tema muy interesante, de verdad. Sí. Muy bueno. Pero hoy día, ¿se acuerdan del primer capítulo en que les hicimos el unboxing de esta hermosa olla? Hoy día vamos a cocinar con ella. Así que primero vamos a pasar a un video en el cual les mostramos algunas de las funciones básicas que tiene esta Instant Pot Duo Evo Plus. Vamos al video. Muy bien, vamos entonces a proceder a conectar a la corriente. En el momento en que la conectamos ya se nos prende nuestra pantalla de la Instant Pot Duo Evo Plus, que en el primer capítulo solamente la abrimos, mostramos las partes, pero no la habíamos prendido aún. ¿Ya? Les voy a mostrar algo bien simpático. ¿Escucharon? Cuando uno pone la tapa, suena. Y al cerrarla vuelve a sonar. Lo fantástico con esta olla es que aquí tiene señalizado incluso cómo en la posición que tiene que estar la tapa para poder encajar bien, sin problema, y después girar su cierre. Exacto. Lo que podemos ver acá son las distintas funciones y opciones que nos dan, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos que es cocinar a presión, hacer arroz o grano, ¿no es cierto? Steam, es como a vapor, sauté, tenemos cocinar lento, y este sous vide es como cocinar, ¿cómo lo podríamos decir? Como cocinar a la abuelita, calentábamos la comida de las guaguas, ¿no es cierto? Como baño María. A baño María, exactamente. Es una modalidad más moderna para hacer yogur y para también hacer algún quequito. ¿Qué otro botón importante podemos ver acá? Es que este que dice Delay Start es para empezar a cocinar programadamente. Ya no necesariamente en el minuto, sino que uno pone el horario cuando queremos que empiece. Y después de que ha cocinado, se mantienen sin necesidad incluso de apretar mantener caliente, ¿ya? Y después está el siguiente botón, que es empezar y cancelar. Y esta ruedita que ustedes ven acá es básicamente para poder ir corriendo las distintas funciones que vamos a mostrar aquí en pantalla que ocurren al seleccionar una de estas de las alternativas. Démosle una demostración. Vamos a ver. Para nuestra lengua, ¿no es cierto? Nosotros utilizaríamos cocción a olla a presión. Se fijan todas las distintas alternativas que nos da dentro de ese ítem. Y con la ruedita yo puedo ir cambiando y elegir, ¿no es cierto? Sopa, porotos, huevo, etc. ¿Ya? Entonces vamos a volver atrás.
Y cuando yo finalmente elijo, presiono dentro del circulito y queda listo. Y ahí nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a programar el calor, la temperatura y el tiempo. En este caso es importante fijarse en estos 3 puntitos que vemos acá arriba. Los primeros 3 nos indican en esta olla que se está precalentando, está como llegando a la temperatura que nosotros queremos colocarle. Cuando están en estos 4, sección de estos 4 acá es cuando se está cocinando. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque nos permite a nosotros visualizar, ¿no es cierto?, en qué etapa del proceso puede estar la cocción que estamos preparando. Y finalmente queda en las 3 últimas secciones que tienen que ver más bien con mantener caliente, ¿no es cierto? Y acá uno elige el valor, el tiempo que queremos destinarle a esta cocción. Exacto. Hay muchas recetas y en base a esas recetas podemos aprender cuál es la cantidad de tiempo que requiere cada una o el grado de calor que va a requerir. Por ejemplo, ahí acabo de poner 25 minutos y ahora aprieto una vez más aquí en el centro y ahora me dice, ¿lo quieres alto o bajo? Baja cocción. Claro, low o high, ¿verdad? Si lo vuelvo a apretar, ya vuelvo, no sé qué. A fijar. Claro, queda fijado. Si lo vuelvo a apretar, ya se reinicia de nuevo. Ahí, y claro, la tercera lo deja fijo, listo para apretar Start. Y cuando uno aprieta Start, dice precalentando. ¿Se fijan? Todo esto está en inglés. No es nada difícil aprender estos términos. Preheating, ¿así se dice? Sí. Precalentando. Quizás solamente enfatizar que nosotros teníamos la facultad de poder elegir la temperatura debido a que elegimos dentro de la olla a presión Custom, que es cliente. El cliente decide cómo quiere colocarlo. Si hubiéramos elegido quizás alguna otra función, como arroz, etcétera, ya hubiera tenido, ¿no es cierto?, una temperatura predefinida, que a pesar de eso uno puede modificar. Claro, depende del gusto de cada uno. Así es. Muy bien, entonces ya que explicamos cómo se utilizan los botones de nuestra Instant Pot, vamos entonces a pasar a volver a seguir con nuestra cocina, nuestra cocina cristiana y haciendo el día de hoy la lengua de becerro. Volvemos del video y ahora continuamos. Lo primero que había que hacer era lavar la lengua. Así es. ¿Vamos a ver cómo se lava la lengua? Muy bien, vamos por ese lado. Bueno, lo primero es lavar muy bien la lengüita, ¿ya? Porque estas vienen generalmente congeladas, donde las carnicerías las tienen congeladas, entonces hay una agüita que sale como roja al principio. Entonces, con agüita vamos a lavarla. Y un secreto de la abuelita es que con limones se puede limpiar la lengua para sacar cualquier olorcito que pudiera tener también la lengua. Porque recordemos que esto es carne cruda, entonces puede al estar envasada, que se yo, acumular algún olorcito, y con este juguito de limón, que se lo echamos a la lengua, la refregamos. Y de esa forma vamos a ir limpiando. Vamos apretándola y pasándola. ¿Ya? De esa forma estamos lavando nuestra lengua de becerro. Se lo pasamos muy bien por todas partes. De esta forma. ¿Ya? Estoy tratando de hacerlo lo más rápido que puedo. Ay, pero es importante que usted lo haga con calma y quede bien lavada. Con esta técnica, el secreto de la abuelita. Muy bien, y la enjuagamos con agüita. Que salpique para todos. Quede mejor. Bien lavadita. Cambiamos el agua y ponemos más agüita. Listo. La lengua no tiene una apariencia muy hermosa, porque es parte del animal, y como todo animal a veces tiene lunares, tiene partes más oscuras. Pero lo importante es que es deliciosa. La lengua de becerro, que le hemos llamado en esta oportunidad, es una de las exquisiteces que yo he probado. Así que vamos a cocinarla. Ya, ¿se fijaron en la técnica de la abuelita? Ya, con los limones ahí para que quede bien limpia la lengua. Ya, ahora vamos a pasar a lo que serían los ingredientes. Los ingredientes para el día de hoy. Usted va a ser mi ayudante, ¿ya? Ok. Ya, entonces el primer ingrediente que necesitamos, por supuesto, es una lengua de vaca. ¿Ya? O becerro. O becerro. Y esa la tenemos por aquí, ¿ya? Ahí está, se la mostramos a la cámara. No es muy hermosa, pero es deliciosa. Tenemos nuestra lengua. Lo segundo es que vamos a necesitar un sofrito. Aquí tenemos el sofrito, ¿no es cierto? Podemos prepararlo echándole cebollita,
¿no es cierto? Distintos Pimentones. pimentón, muchas gracias, zanahoria, Zanahoria. pimentón rojo, amarillo, Sí. eso. Usted puede picar la cebolla, el pimentón y todo eso, o puede comprar un sobrecito de sofrito cuando uno está apurado, Así y es. sobre todo si tiene esta olla, que es juntar los ingredientes y esto está bien preparado. Entonces nosotros vamos a sofreír eso en un instante, pero primero vamos a seguir con los ingredientes. Acá tenemos, ¿no es cierto? El ajo, son 3 ajos, 3 dientes, 3 dientes de ajo molidos. exacto. Los molimos ahí para que se mezcle con todo el caldito que va a quedar en la lengua. Y aquí tenemos estas hojitas. Sí, son hojitas de laurel. ¿Ya? ¿Ve? Le vamos a agregar unas 3 o 4 hojitas de laurel al agua donde se va a cocer nuestra lengua para que de esa forma quede con ese saborcito delicioso que nos va a dar el laurel. Y un poquito de sal. Sal al gusto, ¿ya? Hay personas que son más saladas, otras que son menos saladas. Los hipertensos, por favor, no le pongan tanta sal. Ese fue el consejo de salud. Muy bien, conveniente. Sí. Entonces vamos a pasar ahora a poner el líquido, porque no lo nombramos entre los ingredientes, pero necesitamos agua. Así. ¿Ya? El agua es un ingrediente importante. Vamos a echar... me faltó algo, Lisette, dentro de los ingredientes. Vamos a usar una base para carne a la cacerola. ¿Ya? Bueno, si fuéramos cocineros súper expertos habríamos hecho también la base, pero ¿para qué si tenemos esto? ¿Ya? Vamos a usar 2 sobrecitos de base, puede ser cualquier marca, yo elegí esta, ya no la vamos a nombrar porque no le estamos haciendo propaganda, pero son muy buenas estas, carne a la cacerola, base para carne a la cacerola. Como necesitamos 2, necesitamos 400 y 400, es decir, 800 ml. ¿Ya? Ahí mi super asistente, mientras yo abro este envase de base para carne a la cacerola. Como les digo, hay diferentes Primero, marcas. 500. Ujú. Póngale. 500 no eran 400. Pero vamos a ahora completamos los completar 800. Ya, eso. Respetemos lo que dijo el creador de esta salsa, de esta base. Perdón. Ahí estamos echando el primer sobre, se fijan que con esta herramienta se va disolviendo nuestra base para carne a la cacerola. Ya. Vamos con el segundo sobrecito. Ahí está. ¿Cuánto líquido tenemos en esta olla, Lisette? En este minuto 500 cc y le vamos a agregar los 300 cc para completar los 800 cc. Muy bien. Vamos entonces a agregar eso. El agüita. Ya. El sofrito lo vamos a ir a sofreír. Para el sofrito vamos a echar un poquito de aceite en nuestro sartén y vamos a ponerle la cebollita con el pimentón, la zanahoria picada. ¿Ya? Lo ponemos ahí y vamos a encender nuestra cocina. Le vamos a echar otro poquito de aceite, me da la impresión que le falta. Ya. Y el ajo también lo vamos a agregar en este momento. Este ajo está molido, ahí se puede apreciar. Ahora lo echamos acá. Y lo vamos a revolver con nuestra cuchara. Ya, esto va a tomar un tiempo, así que ahora les vamos a mostrar cómo se va a ver el sofrito una vez cocinado. Cambié la cuchara de palo para así no rayar nuestro sartén. Después que vieron mi sartén en los panqueques, me dijeron, oye, es bueno que te compre un sartén nuevo. Así que este sartén está nuevito, para cuidarlo que no se raye el teflón, vamos a usar esta cuchara de madera. Nuestra cebolla ya está casi a punto. Para mí el punto de la cebolla es cuando se empieza a volver como transparente. ¿Ya? Cuando la cebolla deja de estar tan blanca. Por ejemplo, ahí tenemos una cebolla blanca todavía. Tenemos que esperar que se vuelva transparente, pero que no se nos queme. Porque si se quema va a tomar un gustito ahí medio ahumada la cosa y no lo queremos por esta vez. Entonces cuando se vuelva transparente la cebolla, antes de que se queme, por eso es bueno estarla revolviendo. Ahí va a estar lista para echarla a nuestra ollita. Me gustaría que pudieran sentir el aroma que está saliendo de este sartén. Yo creo que ya estamos, Lisette. Vamos a apagarlo y vamos a proceder a echarlo a nuestra ollita Instant Pot. Instant Pot le dicen. Ya. Jorge, retomando el
tema de la idolatría que me parece tan interesante, ¿Sí? ¿no era más bien en el Antiguo Testamento que se tocaba harto ese tema? Bueno, sí, el pueblo de Israel tuvo bastantes problemas con el tema de la idolatría. Así es. Adivina tú, Lisette, ¿hasta dónde se remonta este tema de la idolatría? ¿Cuánto crees tú? Vamos a echar nuestra hojita, nuestras hojitas de romero, que ya están limpias, están lavadas. Yo creo que unas 3 vamos a echar, las más bonitas. Eso. Ya, muy bien. Y salsita, que no se nos olvide. Esta chica tiene una cuarta. La sal, sí. Lo que pasa es que esta base ya viene con sal. Ah, ya. Así que vamos a echarle, pero poquito. Bueno, yo creo que Poquito, a lo poquito. mejor remonta cuando estaba la situación de la Torre de Babel. No, fíjate, antes de eso ya hubo idolatría. De hecho, desde el propio jardín del Edén. Yo diría que ahí comenzó el problema. ¿Ya? Cuando Eva fue tentada por la serpiente. ¿Ya? Y ahí se le ofreció, digamos, morder del árbol del bien y el mal. Entonces ahí por primera vez, mira, yo creo que para poder conversar sobre este tema tenemos que saber qué es la idolatría. Muy ¿Te importante. parece que busquemos una definición? Absolutamente. Ya. Entonces, los ingredientes ya los pusimos todos. Sí, están todos Ya. puestos, nos falta la lengüita. Nos falta la lengua. Vamos a colocar la lengua. Tal cual. Lo único que hicimos con la lengua, como vieron hace un segundo, fue lavarla. La lavamos y con este limoncito, ya. Y la ponemos ahí. ¿Ya? Si se fijan, el agua está justo a la altura de la lengua. Lo bueno que tiene, que si yo la cocinara en una olla tradicional, tendría que pensar que mucha agua se me va a evaporar. Sin embargo, en esta olla a presión que va todo cerrado, el agua no se evapora, se mantiene ahí. Por lo tanto, con esta cantidad de agua está suficiente para cocinar toda esta lengua. ¿Ya? Vamos a proceder a cerrar la ollita. Voy a aprovechar antes que la cierre de filmar donde sale los niveles, ¿se acuerdan? Sí, verdad. No tiene que superar el máximo. Por favor, no me digas que superó el máximo. No, Ah, muy bien, está muy bien. no superó el máximo. Vamos ganando. Está menos de... Está como en 2. Ah, perfecto. Ya. La cocción va a ser a vapor. Ahí buscamos la rayita. Suena y suena. Ahí estaría cerrada. Recordemos, este botón en este modelo automáticamente se pone en el modo de presión. Y este uno lo va a poner cuando quiere una cocción lenta, va a cambiar al modo de cocción lenta. Pero cuando queremos a presión, tiene que estar puesto acá. ¿Ya? Cuando uno la cierra, se pone... Automáticamente se puso en presión. ¿Ya? Entonces, si yo no quisiera cocinar a presión, tendría que intencionalmente quitarle el botoncito. Ya, se lo muestro de nuevo. Es que me gusta cómo suena. ¿Ya? Ahí está el botón en no presión, pero al colocarla se puso automáticamente en presión. Nosotros queremos presión. Ya. Vamos con nuestro diccionario bíblico conciso Holman. Se lo recomiendo para los que quieran ser discípulos, o sea, seguidores de Dios. Tenemos que ser capaces de conocer y estudiar, prepararnos, y para eso nada mejor que un diccionario bíblico. Hoy en día están online también, ¿ya? ¿Por qué no buscas la palabra idolatría? Ya. Mejor dicho, la ley, porque yo ya Eso. la busqué. Es muy importante saber la definición. Sí. Idolatría. Acciones y actitudes que indican adoración, reverencia u honra a un objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero, y asimismo acciones impuras, indecorosas o inapropiadas en la adoración del verdadero Dios. El problema más frecuente del Antiguo Testamento en cuanto a la idolatría eran las deidades de la naturaleza o la fertilidad. ¿Fertilidad? ¿Cómo eso? Lo que pasa es que en un principio el pueblo de Israel, uno cuando habla de los judíos siempre piensa que son comerciantes y que andan vendiendo aquí para allá. No, en un comienzo el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, ¿ya? Era un pueblo ganadero, un pueblo que cultivaba la tierra.
Por lo tanto, la fertilidad era algo muy esperable, que llovieran, que tuvieran el clima apropiado. Entonces, que la tierra fuera fértil era un valor. Entonces, le rendían culto, y no solo el pueblo de Israel, los otros pueblos circundantes también le rendían culto al sol, por ejemplo, que gracias a eso crecían las plantas, al agua, a la tierra, y así a un sinfín de cosas le rendían honor. Y como decía la definición, esto de postrarse, rendir reverencia. Yo leí otra que dice besar la mano, o sea, rendir pleitesía ante algo o alguien, eso sería adoración. Entonces, ¿qué pasó? Que Eva, cuando accedió a la serpiente a hacerle caso con respecto a comer de este árbol, lo que hizo fue dejar de poner su confianza en Dios. Claro. Y puso su confianza en lo que le estaba diciendo este ser misterioso, místico, muy atractivo quizás para ella, supongo. Y por otro lado, este árbol fascinante que podía otorgarle la capacidad de ser igual a Dios. Lo que ella lamentablemente no tenía tan claro es que el ser humano ya era igual a Dios. No necesitaba hacer nada, porque Dios dijo que los creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a echar a cocer nuestra lengüita. Sí. Nuestra lengua de Ya becerro. hemos aprendido cómo funciona, así que ahora vamos a ir directamente a encenderlo, ¿no es cierto? Lo encendemos y vamos a usar la posición de pork. ¿Ya? Estamos yendo hacia allá, avanzando por las diferentes programaciones. Y en pork la apretamos y va a decir 1 hora 12 minutos. Yo quiero que esto esté 1 hora 20. 1 hora 20 en temperatura alta, high. Ya hay que aprender un poquito de inglés para poder manejar esta olla, ¿ya? Necesariamente. La apretamos al centro y se fijó. Y ahora lo único que hace falta es que poner start. On. Al poner en on, comienza el proceso de precalentamiento. Ya, ¿qué significa eso? Que se va a empezar a calentar el agüita. Porque, como saben, las ollas a presión funcionan que al hervir el agua y esa presión que va produciendo el vapor se queda encerrada y ayuda a que los alimentos se cozan de una manera más rápida y más eficiente, aprovechando los recursos. Entonces, les cuento que antiguamente, antes que existieran estas ollas, para hacer una lengua de vaca, de becerro, se requerían 4 a 4 horas y media. Harto gas. Harto gas o leña, porque antiguamente Leña. lo hacían con leña y paciencia para estar ahí. Había que empezar bien tempranito, ¿te fijas? En cambio ahora lo programamos para que en 1 hora 20, una vez que se haya calentado, es decir, que a la hora 20 hay que sumarle ese momento de precalentamiento. Claro. Vamos a tener nuestra lengüita lista para poder servirnosla, comerla y disfrutarla. ¿Mm? Qué rico. Comerla de distintas formas, ¿verdad? Acompañada de distintas maneras. Bueno, eso también lo vamos a ver después. Pero ¿sabes qué? Quiero saber un poco más sobre qué es lo que dice la Biblia sobre la idolatría. Porque yo creo que hoy en día no me cabe la menor duda que tenemos idolatría también, de una manera diferente. Quizás no de esa manera que tú nos explicabas, ¿no es cierto? Hacia la fertilidad o los dioses. Pero también hay idolatría hacia otras cosas. ¿Qué dice Dios en la palabra? Mira, hay un versículo muy interesante que está en 1 Corintios 10:14, que quizás podríamos leerlo. Sí, me ¿Te gustaría. parece? Ya, pero este habría que buscarlo porque Ok. 1 Corintios, yo lo busco y tú lo lees. ¿Qué te Perfecto. parece? Me gusta eso. Ya. Por mientras nuestra ollita ya está trabajando. Así A es. diferencia de otras ollas a presión, la olla tradicional, digamos, esta no produce ningún ruido. Hace un pequeño ruido cuando está recién empezando a hervir, pero una vez que empieza a hervir, no produce ningún ruido. Muy silenciosa. Podríamos grabar aquí y no habría ningún problema con la olla. Ya, Así les dije 1 Corintios 10:14. Ya. Lo que me gusta de esta ollita es, como yo le comentaba anteriormente, es que podemos ver en la etapa en que está. Entonces todavía tenemos que pensar que no ha empezado la cocción propiamente tal, sino que todavía está en la etapa de precalentamiento. ¿Te Ya. acuerdas tú quién escribió la carta a los Corintios? Pablo. Eso, el apóstol Pablo, muy bien.
Entonces vamos a leer 1 Corintios 10, 14. Ujú. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Huyan, Escapen. arranquen. Me voy por mi derecha. Eso es huir, po. O sea, realmente es no solo no participar, sino que si vemos que hay idolatría, separarnos, alejarnos de eso. ¿Y cuando huimos? Cuando estamos en peligro, cuando hay algo que nos puede dañar. Ujú. La idolatría trajo mucho mal al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Podemos recordar historias muy fascinantes en el Antiguo Testamento. Hay una historia, por ejemplo, que tenía que ver con los dos reinos que se dividieron. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur se quedó a cargo un hijo de Salomón, que se llama Roboam. Y en el reino del sur, oye, mira la ollita, ¿cuánto queda? Queda 1 minuto, va a sonar cuando esté la cocción lista. Ya, pero voy a tratar de contar rápido esta historia. Y en el reino del norte quedó un capataz, un administrador que tenía Salomón, llamado Jeroboam. ¿Escucharon ese sonido? Es un sonido mágico para mí. Quiere decir que ya está cocida nuestra lengua. Genial. Ya, pero la vamos a dejar un ratito. Queda ahí el entibiar, ¿ya? Y vamos a proceder una vez que haya terminado esta historia. Ya. Entonces, Jeroboam fue un rey, la verdad, el primer rey del norte, un rey malvado. ¿Ya? Si Salomón en la última época de su vida fue malo, porque oprimió al pueblo, porque subió los impuestos y los trataba mal, Jeroboam fue malo y malo. ¿Ya? Su hijo Roboam también fue un rey malo. Fue orgulloso. Cuando cambiaron de rey, o sea, ya Salomón no era el rey y su hijo Roboam tomó el poder, digamos, le rogaron que por favor fuera más flexible, que los impuestos no fueran tan duros. El pueblo lo estaba pasando mal y él fue muy insensible. En vez de asesorarse por buenas personas, buenos consejos, un profeta de Dios habría sido bueno ahí, él no escuchó nada de eso, sino que escuchó a sus amigos, qué sé yo, gente joven también, y se volvió un hombre soberbio y les dijo que mano dura, si antes era duro, había sido duro, doblemente duro iba a ser él con el pueblo. Y bueno, por eso mismo es que surge esta rebelión y 10 de las tribus se separaron de las... Recuerden que las 12 tribus fueron las que conquistaron la tierra prometida. De esas 12, 2 solamente quedaron al sur, ¿ya? La que tiene que ver con Judá y la de Benjamín. Y las otras 10 tribus se fueron al norte a cargo de este capataz que tenía Salomón, llamado Jeroboam. Este Jeroboam no quería que el pueblo seguía queriendo rendirle culto o adoración a Dios. Y para eso tenían que ir al lugar que estaba propiciado para la adoración. Y ese lugar era el templo que comenzó a construir David y que lo terminó Salomón. Entonces, en esa época había que viajar hasta allá para rendir adoración, para hacer los sacrificios y todo eso. Entonces, el rey Jeroboam quiso crear 2 lugares más para adoración, pero que se transformarían en lugares de idolatría. Bueno, leámoslo en la palabra. Léase, por favor, esos versículos. ¿Dónde están? Aquí está en 1 de Reyes 12, 28, que dice: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Se fijan que tenía intereses políticos por ahí. Él quería quedarse con toda la soberanía y que no se le arrancara a su gente y se estuviera yendo hacia el sur. La verdad es que la idolatría tiene mucho que ver con una falta de amor por Dios. Sí. Y querer utilizar a Dios a su propio beneficio. Tanto Roboam como Jeroboam en el fondo utilizaban a Dios. Querían que Dios les sirviera a sus propios fines. ¿Ya? Roboam, teniendo el templo, teniendo la religión ahí en su propio terreno, reino, él quería usar eso para tener dominio. ¿Ya? No fue realmente un adorador.
Y peor, Jeroboam tampoco. Él no solamente no adoró a Dios, sino que creó dos lugares de idolatría. Ya, uno estaba en Dan, si no me equivoco, sí, y el otro estaba en Betel, que eran dos extremos del reino del norte. ¿Ya? Para que así, como decía, dos becerros de oro, estamos haciendo lengua de becerro, por eso estamos hablando de esto. Entonces uno estaba en un extremo y otro en el otro extremo del reino. Pero Jorge, ahora veamos la lengua. Bueno, no se puede ver inmediatamente porque está en el proceso está de mantener tibio, como les comenté antes, y este botoncito lo podemos apagar cancelando, ¿ya? Si fuéramos a comerlo más rato, en un par de horas, lo dejamos nomás. Pero ahora vamos a proceder a cancelar y con eso se va a poner en off. ¿Podemos abrir nuestra olla inmediatamente? No, porque es una olla a presión. Eso quiere decir que lo que resultó tan fabuloso y permitió que se cociera en menos tiempo, ahora está ahí todavía esa presión. Entonces lo que necesitamos hacer es que sacar esa presión. Y para eso, liberar la presión. Y para eso tiene este botoncito. No sé si tú alcanzas a leer lo que dice ahí. Uno dice vent y el otro dice seal, parece. ¿No lo mueves todavía? No. Si lo mueves, Seal, sellado, ya. o vent, como soltar. Maravilloso. Bilingüe. Ya. Tenemos este botoncito que está arriba. ¿Ya? Vamos a mostrarlo más de cerca. Aquí podemos ver que este botoncito está arriba, por lo tanto la presión está en pleno. Y este botoncito vamos a apretarlo para que, como decía el dice, pueda botar. Voy a moverlo y van a ver cómo va a salir el vapor. ¿Ya? A la cuenta de 3, ¿están listos? 1, 2 y 3. ¿Qué estamos haciendo? Estamos liberando la presión de la olla. Acuérdense, olla a presión, estamos liberando la presión. Aquí hay que tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, así que podemos pedirle a Dios que nos dé paciencia. Generalmente la paciencia no es gratis, te van a pasar cosas y de esa forma va a probar tu paciencia. Pero Dios te va a dar la paciencia que necesitas, ¿verdad? Ya. Vamos a leer un versículo antes de terminar, porque vamos a terminar partiendo la lengua, por supuesto, sacándole esa piel que tiene la lengua. Pero quiero que leamos un versículo que tiene que ver con la verdadera adoración a Dios. Porque si la idolatría viene a ser adoración a otros dioses o a cosas, en el fondo poner nuestra confianza, nuestro amor, nuestra obediencia a otras cosas, ¿qué sería entonces la verdadera adoración? Y la Biblia también nos enseña al respecto. Y eso está en Primera de Juan. Bien al final de tu Biblia. Primera de Juan 5, 3 al 5. Bueno, veamos lo que dice. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. Mira qué importante y qué lindo lo que dice, porque por un lado la idolatría nos dice arranquemos, huyan, porque nos daña, hay un peligro. Sin embargo, hacer lo correcto trae tantos beneficios. Así es. ¿No es cierto? Y tiene que ver con una palabrita súper importante, que es la fe. ¿Qué es lo que es fe? Fe es creer. ¿Qué es lo que es creer? Es poner tu confianza en el lugar correcto. Y ese lugar es En Dios. Dios. Exactamente. Que se manifiesta en la tierra o en la humanidad en su Hijo Jesús. O sea que poner la confianza en Jesús es sinónimo de poner la confianza en Dios. Mira, aquí pasó algo. Bajó el pitutito y dejó de salir el vapor. Por lo tanto, eso quiere decir que podemos abrir nuestra Instant Pot. Instant Pot, le dicen los gringos. ¿Ya? Ahora, vamos a necesitar un recipiente en que ponerla. Aquí estamos ¿Tiene? listos. Ah, perfecto. Con esta ayudante.
Ya, ¿cómo lo estará pasando la Oye, sí. Lo echamos de menos, lo echamos de menos. Sí, bueno. Ya, vamos a abrirla. Ya, si explota era porque no seguimos bien las instrucciones en algún momento. 1, 2 y... Está caliente, está caliente. Sonó, ¿escucharon? Qué maravilla. Uy, Wow. acuérdate que se puede parar. Uy, me Acuérdate que se quemé. puede parar acá Sí, también. pero si la paro ahí se va a caer el líquido por la orilla, así que dejémosla ahí. Tienes Uy, déjame mostrarle esto a nuestros amigos directamente desde acá. Mira, sigue hirviendo. Sí, es que... Mira, y los aliños, Ay. mientras hervía esto, daban vuelta alrededor de la lengua. Qué rico. Esta lengua que se olor. veía como media fea al principio, mira qué hermosa se ve ahora. Y cuando la pongamos en un plato, uy, Y mira acá, se nos va a Jorge, hacer agua la boca. el juguito, todo Ujú. el Todo el vapor, líquido, todo que ujú. cae, llega a este orificio y Exacto. cae en este En recipiente. ese recipiente para Por poder. lo tanto, sospecho, no me Ujú. quiero cruzar como Pindi, pero si tomamos este manguito y lo colocamos así, Ujú. no sé si lo estoy colocando bien, parece que no, Yo tampoco. ahí, en estricto rigor, Funciona, funciona. funciona. Ya. Entonces vamos a proceder ahora a sacar la lengüita porque la lengua trae una piel o un cuerito que es necesario sacarla. Ya, no sé si estos tenedores me van a aguantar porque la lengua igual es pesada. ¿Te pasa otro? Ya, ahí estamos. Bueno, está más cerca. Mira, les saqué la lengua. Eso, cercano. Muy bien. Con este ayudante, uf, no necesitamos más. Ya, entonces vamos a proceder ahora a sacarle este cuerito. ¿Mm? Pasémosla para acá. Ahí está. Ya. Este cuerito. Como ya está cocinado, va a salir de una forma muy fácil, ¿se fijan? Ya, ¿se está viendo? Sí. Ya, perfecto. Hay gente que yo he visto que lo sacan con la mano, pero igual está súper caliente, entonces prefiero hacerlo con los tenedores. Ya. Vamos a usar un cuchillito para ayudarle al cocinero. Ahí sí, ¿viste? Se va despegando bastante fácil. Lo que pasa es que no hace mucho hice una lengua y se despegaba bastante más fácil que... Pero tampoco es nada del otro mundo. El consejo que yo escuché es que hay que sacarle esta piel antes que se enfríe. Porque si se enfría, va a pasar que se va a pegar a la lengua, a la carne, y va a costar mucho más. ¿Ya? Y ahí está saliendo toda esta piel. Sí, por algo lo hacen con la mano. Por eso. Nuestros hermanos y amigos mexicanos hacen unas carnitas, no carnitas, hacen unos tacos de lengua, deliciosos, ¿verdad? Y ellos la pican bien y la ponen ahí en sus tacos. Muy bien, esto se llama. Voy a tener que dar la vuelta para sacar el lado de acá. ¿Qué te parece, Lizzie? Se ve deliciosa y un olor, un aroma Sí, que ¿cómo? quisiera que lo pudieran percibir. Sí, Abre el ¿verdad? apetito. Así es. Se hace agua en la boca. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? ¿Qué te parece? Bueno, unas papitas estaría bien, pero puede ser con arroz, cualquier acompañamiento que tú sea de tu gusto, ¿ya? La lengua tradicionalmente se hace con una salsa que lleva nueces y se llama salsa nogada. No sé si la has escuchado. Esa mira, salsa qué rico. nogada, o sea, lengua nogada le llaman, y lleva una salsa que lleva nuez, ¿ya? Ya. Ahora la vamos a pasar a nuestra tabla de cortar. Pasamos para la trenza. Ahora vamos a cortar esto. Y para eso vamos a usar este cuchillo que me gusta a mí. Yo le digo el cuchillo del carnicero. ¡Sharán! Tiene esta forma. Ya, vamos entonces a cortar desde la punta. ¿Se fijan lo fácil que es cortarlo? No es que mi cuchillo sea bueno. Es que la lengua está muy blandita. ¿Ya se te hizo agua la boca, Lisa? Ay, sí, de todas maneras. Apuesto que quieres probarla. De todas maneras, la quiero probar. Ya, sople, A ver. sople. Está caliente. Pero es que se derrite en la boca. Sí, ¿verdad? Mantequilla. A ver si es verdad. Muy blandita. Hoy se me hizo agua la boca. Probemos. Qué rico. Un manjar.
para chuparse los bigotes. Y de sabor, quedó sabroso. Súper sabrosa. Y además que uno le puede echar lo que quedó, el juguito que quedó acá adentro. Exacto, vamos a armar el plato y ahí van a ver que vamos a poner la salsa encima y va a ser de lujo. ¿Ya? A mí me gusta cortado así como si fueran pequeños bistecs. Rodejas. Rodejas. Yo sé que a mi amigo mexicano le gusta molerlo y echárselo en sus tacos. Claro. ¿Qué te parece? ¿Cuántas personas van a comer de esta lengua? Depende Deliciosa. del cariño que tengamos. Depende del hambre. Depende del hambre. Yo creo que alcanza para los dos nomás. No, alcanza para más gente. Para la elita, Si uno tiene invitado puede hacer 2 lenguas. En esta olla es Perfectamente. para 5,7 litros. Caben perfectamente 2 lenguas. Una por un lado, otra para el otro. Y ahí estamos. Oye, que se ve deliciosa esta. Le damos un pedacito a nuestros amigos. No, ojalá se pudiera, pero no se puede. Pero le hice va Yo sí. por ustedes. ¿Sí está buena? Muy, muy rica. Ya. Vamos a terminar leyendo un versículo y luego vamos a mostrar el plato armado. Este versículo está en 1 de Juan 5, 3, 5. Ah, ya lo leímos. Lo leímos, pero yo creo que es importante resumir, ¿no es cierto? Y sacar cuenta de lo que hemos aprendido hoy día en esta cocina cristiana. Hemos aprendido a usar la Instant Pot y Vodú. ¿Así está bien o no? Dilo tú, por favor. Instant Pot Duo Evo Plus. Ah, por favor, así sí. Bueno, hemos aprendido a usar esta ollita, hemos aprendido a preparar una deliciosa lengua y hemos aprendido sobre la idolatría y que hay que huir, hay que arrancar y tenemos claro qué es lo que se espera de nosotros. Y está escrito en 1 de Juan 5, 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo yo voy a saber cuáles son sus mandamientos? Tengo que leer la palabra. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Es decir, podemos lograrlo, podemos hacerlo. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Es decir, sabemos que este mundo tiene tentaciones, que a veces nos hace la vida difícil, pero a través de nuestra fe, el Señor nos respalda, ¿no es cierto? Y nos ayuda a salir victoriosos. Así es, porque quienes pueden ganar esta batalla contra el mundo, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Muy bien. Bien, terminamos este capítulo ya que estuvimos haciendo esta lengua de res. Espero que ustedes también hagan, por favor, en la descripción, ¿cómo se dice? En los comentarios, gracias. En los comentarios pónganos si hicieron esta lengua, si les resultó, si aplicaron el secreto de la abuelita ahí para limpiarla, ¿ah? Y nos cuentan, nos mandan una foto, nos escriben. Yo creo que les va a resultar, ¿ya? Acuérdense que si no lo hacen en olla a presión se van a tardar un buen rato. Pero también se puede usar una olla a presión tradicional. Que tengan cuidado, sí, porque son un poquito más de cuidado. Así que con esto estamos terminando. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo de Cocina Cristiana. Chao, nos vemos. Adiós. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah!